Hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, como Civitas Dei, es un gusto poder estar una vez más reunidos, sí, para poder aprender sobre este tema de suma importancia, que es la Reforma Protestante y su impacto en la familia. Esta masterclass, ponencia, forma parte de nuestra diplomatura en matrimonio y familia 2024. Entonces, animarles, hermanos, a que ustedes puedan estar atentos a los cursos que estamos dando para que ustedes puedan también matricularse. Nosotros somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. En esta oportunidad tenemos como nuestro ponente al pastor Javier Domínguez. El pastor Javier Domínguez es pastor principal de la iglesia Gracia sobre Gracia. También es eh, director académico, pastor Javier, de Semper Reformanda o Fundador y fundador, presidente, sí. fundador y presidente del seminario Semper Reformanda, y también tiene grados académicos, pastor también, y él va a estar pues impartiendo este tema de la reforma protestante y su impacto en la familia. Sin más que decirles, voy a dar parte al pastor Javier para que pueda desarrollar este tema. Adelante, pastor. Gracias, Giancarlo. Bueno, antes de comenzar, darles las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes un día sábado. Qué importante es el dejarnos enseñar por Dios y felicitarlos de verdad a cada uno de ustedes por estar aquí. Entiendo que es parte de un diplomado y pues me alegra mucho de que estemos profundizando en las escrituras en un tema tan importante porque es precisamente la base de cualquier relación humana. Todo comienza en la familia y por lo tanto, pues felicitarlo también a Civitas Day, al Centro Latinoamericano, perdón, al Centro Cristiano para América Latina, de verdad felicitarlos por esta iniciativa y decirles que siempre estamos para servirles. Yo muy agradecido estoy de verdad de la invitación y con todo gusto vamos a compartir este tema sobre la reforma protestante y su impacto en la familia. Así me gustaría comenzar con una pequeña oración para encomendarnos a Dios. En esta mañana, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, reflexionando sobre tu maravillosa gracia en la familia. Gracias, Señor, por permitirnos admirar todo lo que tú haces, pero también, Señor, poner en nosotros, mediante la regeneración, ese deseo, esa inclinación de obedecer tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Una de los lemas de la reforma bien importantes que surgieron en la Ginebra de Calvino fue precisamente post tenebras lux, que significa tras las tinieblas vino la luz. Esta frase fue importante porque prácticamente lo que ellos decían es que después de las tinieblas, cuando redescubre la escritura, vino la luz en muchas áreas de la vida. Es decir, que de alguna manera ellos observaban que el trabajo de los reformadores, el trabajo de las personas que Dios estaba ocupando en aquel momento, era como un aceite de aquella lámpara que se enciende y que alumbra cada una de las áreas de la vida cotidiana. Una de estas áreas que alumbró precisamente la reforma protestante, específicamente la escritura, es la familia. Sin embargo, esta mañana, para poder comprender parte del impacto que tuvo la reforma dentro del tema familiar, quiero que lo analicemos desde 4 puntos de vista. El primero de ellos, quiero hablar rápidamente de la problemática respecto a la familia anterior a la reforma, partiendo de la escritura, viendo la problemática. Número dos, ¿cuál fue la respuesta de los reformadores de primera generación y de segunda generación? Tercero, ¿cuál fue la respuesta de la ortodoxia reformada temprana, de 1565 en adelante, centrados específicamente en los puritanos? Y luego, una conclusión simple, ¿verdad? Lógica para nuestros días. Así que veamos el primer punto y es la problemática respecto a la familia anterior a la reforma. Hoy nosotros
me refiero hoy en este tiempo, nosotros enseñamos y creemos que el hombre y la mujer fuimos creados a imagen de Dios, que tenemos igual dignidad, hombre y mujer, tenemos igual valor y honor delante de Dios. Pero también creemos que el matrimonio fue creado para juntos cultivar la gloria de Dios dentro del hogar, es decir, procurar esa vida piadosa, esos hijos piadosos, como dice Malaquías, esa, esa familia que le dé la gloria al Señor. Por eso nosotros también creemos de que Dios mandó a cultivar y cuidar el jardín a Edén, en el Edén, a Adán, porque este jardín era un prototipo también del templo, del tabernáculo y los templos que vemos en toda la Escritura. Y que por lo tanto creemos y enseñamos que el deber de Adán originalmente era expandir precisamente este jardín en un mundo inhóspito, en un mundo que fue creado como maduro ya, pero que lo único ordenado fue el jardín, por eso se llama un jardín, es algo ordenado intencionalmente por Dios, y lo que Dios mandó a Adán es que replicar el jardín en todo el mundo. Y obviamente, dentro de las características del mandato de Dios a Adán, él tenía que asegurarse que todos sirvieran y adoraran al Señor. Así que nosotros creemos y nosotros enseñamos, por tanto, que Dios ante este mandato de cultivar y de guardar el jardín, Dios precisamente también le dio una ayuda idónea para tal misión, o una esposa, para que con los hijos pudieran cumplir esta tarea de expandir el jardín en el mundo. Aquí vemos nosotros, por lo tanto, desde el Génesis, que tanto la dignidad del hombre y la mujer son iguales. Sin embargo, esta dignidad se compone también, no solamente del carácter, que ellos tienen que mostrar un carácter conforme a Dios, ser imagen de ese carácter, sino que también realizar distintos roles importantes, como profetas, como sacerdotes y como reyes. Esto lo vemos desde el Génesis en el contexto del matrimonio. Como profetas tenían que confesar lo que Dios les había hablado. Como sacerdotes, bueno, precisamente ofrendar su propia vida, es decir, sacrificar su vida en pro de la obediencia a lo que Dios había dado, la adoración a Dios. Y como reyes, como un reino de sacerdotes, que es lo que Dios también muestra en toda la Escritura, gobernar precisamente para una familia justa y sabia. Así que por lo tanto nosotros vemos en la Escritura de un inicio que son iguales en dignidad, hombre y mujer, pero distintos en los roles que van a cumplir para lograr este cometido de cultivar la gloria de Dios en la familia, siendo precisamente profetas, sacerdotes y reyes. Y por lo tanto nosotros creemos hoy que el modelo del matrimonio es el misterio de Cristo unido a la iglesia. Ahora, esto es lo que nosotros hoy creemos. Esto es un producto de la reforma protestante, porque no siempre fue así. Cuando nosotros vemos la Biblia, vemos que después de la caída, la dignidad humana prácticamente se perdió, la dignidad. Entendemos que la imagen de Dios fue atrofiada completamente y por lo tanto el ser humano ya no tuvo el mismo valor que antes. De hecho, la vida familiar no valía nada. Lo sabemos porque en Génesis 4, inmediatamente después de la caída, solamente un capítulo después, vemos el primer asesinato por celos en la Escritura. Vemos en el mismo capítulo el inicio de la poligamia. Vemos el inicio del sexismo. Vemos, por ejemplo, luego del capítulo 4 en Génesis y en adelante, el menosprecio del hombre a la mujer, el uso del cuerpo de la mujer. Vemos violaciones, vemos abusos, vemos pleitos y vemos también desde la maldición que Dios dio a Eva, en general en adelante, lo que es el machismo y el feminismo. Porque le dijo Dios a Eva que su deseo sería para con su marido, eso se entiende que ella quería gobernarlo, y luego le dice, pero él va a terminar enseñándose de ti. Es decir, que a través de la fuerza, él estaría gobernándola o dominándola, una palabra muy fuerte en hebreo, que hoy en día a estas dos situaciones les hemos puesto un nombre como feminismo y machismo. Sin embargo, a pesar de todo esto en la escritura, nosotros vemos que en Jesús se recupera la dignidad del hombre y de la mujer, se recupera la dignidad de la familia. Vemos que aún Jesús, hablando en contra del divorcio, vemos, por ejemplo, a Jesús recibiendo a las mujeres como parte de sus discípulos, en donde él mismo les asignó a las mujeres
responsabilidades, las protegió y las defendió también de abusos de los fariseos. Eso fue revolucionario porque estamos hablando en aquel momento, la mujer no tenía eh, incluso derechos en algunos momentos y vemos también una serie de aspectos religiosos que iban en contra de la dignidad de la mujer. Entonces vemos a un Jesús defendiendo a la mujer como nunca se había hecho anteriormente. Pero luego de Jesús nosotros encontramos cuando Él asciende al cielo y establece su iglesia, vemos que las mismas enseñanzas la iglesia las continúa. Lo vemos en las cartas pastorales y en las cartas generales. Vemos a los discípulos aborreciendo el divorcio. Vemos hablando a Pablo acerca del amor como vínculo perfecto matrimonial. Tenemos el gran capítulo 5 y 6 de Efesios y así muchos otros textos. Vemos, por ejemplo, también en Romanos cómo Pablo, cuando se despide de su carta, habla de, nos demuestra que la mitad de sus colaboradores para predicar el Evangelio fueron mujeres. Las mujeres vemos que fueron diaconisas, servidoras, discipuladoras. Y así vemos nosotros entonces que ante el elevar el valor de la mujer, también se eleva el valor de la familia. Encontramos, por ejemplo, entonces a una mujer llamada Loida, que enseña a un pequeño joven en la escritura, que luego se convierte en un pastor llamado Timoteo. Y así vemos nosotros durante los dos primeros siglos cómo realmente la familia comenzó a tener una dignidad merecida, según la misma escritura. De hecho, Plinio el Justo encontramos dentro de sus historias de que él define a algunas mujeres que murieron quemadas, las definía como diaconisas. Y menciono mucho la mujer porque recordemos de que cuando se eleva la dignidad de la mujer es cuando se comienza a establecer una vez más esa dignidad igual entre hombre y mujer ante los ojos de Dios, por eso sido creados a imagen y semejanza, aunque sus roles sean distintos, lo que hoy llamamos complementarismo. Ahora, sin embargo, todo esto en la Edad Media cambió radicalmente y lamentablemente una vez más la familia es pisoteada y fue tremendamente pisoteada. Resulta que a partir del siglo IV el matrimonio fue deformado lejos del orden creado por Dios. Encontramos, por ejemplo, que a partir del siglo IV, que si las mujeres querían servir a Dios, pues entonces tenían que ser monjas, renunciando al orden creado por Dios y al mandato de casarse y tener hijos. Solo así podían servir a Dios en la iglesia. Igual exactamente los hombres. Para poder servir a Dios tenían que renunciar a casarse, renunciar a ser cabeza de hogar y renunciar a tener hijos. Así que el celibato vino a ser más importante que el matrimonio. Y el matrimonio, eso sí que religiosamente, el matrimonio fue elevado a un sacramento, lo cual también se fue por encima de la escritura en el sentido de que al decir que es un sacramento, recordemos que la palabra sacramento significa sacramento, un medio sagrado, y por lo tanto se llegó a defender y a enseñar de que el matrimonio es, hasta el día de hoy por la Iglesia Católica Romana, un medio de gracia salvadora. Este tipo de ideas contrarias a la escritura, lo que hizo fue que elevó eh, la fornicación y la destrucción matrimonial dentro de la sociedad. Porque cuando nos revisamos la historia, ya cerca del tiempo de la Reforma, encontramos que era normal para los sacerdotes una unión libre. Lo normal para ellos era pagar por prostitutas, estar con monjas. Yo conocí, a lo largo de mi vida, he conocido sacerdotes que están en unión libre con mujeres con hijos y tienen hijos, como que fueran una familia, pero no están casados. Por ejemplo, también encontramos en aquella época cientos de niños que fueron engendrados ilegítimamente en la diócesis precisamente de Zwinglio. Y por eso es que Zwinglio escribió en su 49ª tesis, en su primer discurso teológico de 1523, lo quiero citar, él dijo, no conozco más frustración que esta, que a los sacerdotes no se les permita tener esposas, pero se les permite usar prostitutas por dinero. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta en la época de la Reforma? Bueno, la respuesta, como nosotros lo sabemos, fue sola escritura.
fue sola escritura en la familia. Y precisamente fue al regresar a la Biblia que la Reforma recuperó la visión escritural sobre el sexo, el matrimonio, la familia, el trabajo, el hombre y la mujer. Y esto nosotros lo vemos en algunos de los escritos de los reformadores de primera, segunda generación y de ahí a la ortodoxia reformada hasta el día de hoy. Obviamente lo que ellos escribieron es tan vasto que es imposible mencionar todo el trabajo que han hecho, obviamente. Se requeriría meses para hacerlo. Pero yo quiero enfocarme en Génesis. Si bien es cierto, los comentarios que hacen los reformadores de primera y segunda generación, precisamente de Efesios 5, es tan espectacular, fue tan especial. Sin embargo, yo quiero mencionar lo que algunos de ellos dijeron de Génesis, porque Génesis es la base. Efesios nosotros vemos que es la explicación, obviamente, como lo entendemos, que el Antiguo Testamento es explicado, es revelado en el Nuevo. Sin embargo, nosotros creo que es importante recuperar Génesis y porque ahí es el asunto. Si nosotros destruimos Génesis y lo reducimos simplemente a una fábula, todo lo demás se pierde. Entonces creo que es importante para efectos de esta clase, quiero mencionar a partir de este momento, voy a ir citando algunos de los comentarios que precisamente los reformadores y posreformadores, la ortodoxia reformada, ha dicho respecto a algunos textos de Génesis para entender cómo es que ellos concebían la familia y el matrimonio. Así que veamos antes de 1565, es decir, los reformadores de primera y segunda generación. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, respecto a la igualdad de la dignidad entre el hombre y la mujer, Juan Calvino, en referencia a Génesis 1:27, el versículo que dice que fuimos creados a su imagen, varón y hembra, Dios los creó, dice, cuando añade brevemente que Dios los creó varón y hembra, nos encomienda ese vínculo conyugal por el que se nutre la sociedad del género humano. Porque esta forma de hablar, Dios creó al género humano, varón y hembra los creó, tiene la misma fuerza que si Dios hubiera dicho que el hombre mismo no era más que medio ser humano. Es decir, Juan Calvino dijo algo revolucionario. Él dijo que el hombre no está completo sin la mujer, sin su esposa. Por eso él dice, este versículo hubiera sido perfectamente igual si hubiera dicho Dios que el hombre mismo no es más que medio ser humano sin su esposa. Eleva la dignidad de la mujer, pero a la vez eleva la dignidad del matrimonio. Lutero, también lo cito en el mismo texto, dice, sin embargo, aquí Moisés junta los dos sexos y dice que Dios creó varón y hembra para indicar que también Eva fue hecha por Dios como partícipe de la imagen divina y de la semejanza divina, así como del dominio sobre todas las cosas. Aquí incluye algo importante Lutero. Está diciendo que también ella participa del oficio de reinado como vicerreyes o vicerregentes de la creación. No solamente Adán es rey, sino que Dios le dio una reina, con lo cual tenían que gobernar todas las cosas, un oficio donde participa la mujer. Se eleva al matrimonio. También Lutero dijo, cuando un ama de casa cocina y limpia y realiza otras tareas domésticas, porque este es el mandato de Dios, concluyo que este trabajo debe ser alabado como un servicio a Dios que sobrepasa en mucho la santidad y el ascetismo de todos los monjes y monjas del mundo. Esto fue muy revolucionario, lo que está hablando Lutero. Hoy nosotros conocemos estas doctrinas que Lutero aquí lo que está trabajando son explicando algunos textos bíblicos. Hoy nosotros lo vemos como el sacerdocio de los creyentes. Ahora, respecto a la dignidad sagrada del matrimonio, en referencia al capítulo 2, versículo 21, Peter Martir Vermigli, el italiano reformador, dice, me inclino más a aprobar que el misterio del matrimonio le fue mostrado a Adán, mientras que estaba en ese sueño o trance, y por eso pronunció la santa declaración de que esto es ahora huesos de mis huesos. La mujer fue apartada del lado del hombre para que quedara perfectamente unida a él por un vínculo de amor. De este texto se deduce que por la santa unión de Cristo con la iglesia hemos participado de su fuerza,
mientras que por nosotros Él se revistió de nuestra frágil carne. También en este caso, Dios llenó de carne el lugar de la costilla, y en Cristo durmió en la cruz el sueño de la muerte, para que nosotros, que somos su iglesia, pudiéramos renacer en Él, o, bueno, resucitar, perdón, en Él, y ser hechos nuevas criaturas. Aquí lo que nosotros vemos que del Génesis, a la luz precisamente de la explicación de Efesios, ya Bermigli hace una unión de la metáfora también de vida que es el matrimonio respecto a Cristo, el misterio de Cristo y la iglesia. Sin embargo, lo vemos en un texto tan importante como es la creación de Eva. Juan Calvino, por ejemplo, en referencia a 1 Timoteo 3, unido a este texto, dice, la familia, por tanto, es la iglesia en miniatura dentro de la iglesia. Entonces Juan Calvino eleva la dignidad, ya no solamente del matrimonio, ahora es de la familia. Lutero también dijo, el santo apóstol Pablo, está en referencia a Efesios 5, el santo apóstol Pablo dice que como el hombre y la esposa unidos en el estado del matrimonio son dos en una sola carne, así Dios y el hombre están unidos en la única persona de Cristo. Y así Cristo y la cristiandad son un solo cuerpo. Pero también nosotros vemos que los reformadores hablaron del santo propósito del matrimonio a partir de Génesis. Una vez más, Peter Bermigli, referente a Génesis 2, versículo 24, dijo, lo cito, ved ya aquí los privilegios de la iglesia. Dios es su autor. Quiero detenerme. Desde un inicio, Bermigli, como los reformadores, entienden que en Génesis, si bien es cierto, se ve la familia, el matrimonio, la institución del matrimonio, comienzan a observar cómo apunta a la iglesia. Por eso Bermigli dice, vemos aquí los privilegios de la iglesia de un texto de Génesis 2:24. E incluso lo que voy a leer es sobre respecto por qué el árbol de la vida y el árbol de conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué el árbol del bien y del conocimiento, perdón, del bien y del mal? Y esto es importante dentro del tema del matrimonio porque este árbol no es un árbol malo. Dios hizo todas las cosas buenas. Este árbol no era para dañar. Este árbol tenía para los reformadores, en general, para todos los reformadores de primera y segunda generación, tenía un gran significado. Y pido que presten atención a las palabras de Bermigli, a qué se refiere. Dice, una vez más, ved ya aquí los privilegios de la iglesia. Dios es su autor. La cuida, la nutre, la adorna. Y su ley se encuentra allí. Está hablando del jardín. Y su ley se encuentra allí, en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mientras que Cristo está en el árbol de la vida. El santo matrimonio es masculino y femenino. Ya Adán es profeta. Vemos los oficios. De modo que una profecía podría ser dada a la iglesia inmediatamente desde el principio de Génesis. Aquí se instituye el matrimonio y Adán, el primer gobernante de la iglesia, se ocupó de ello. Adán habla del matrimonio de tal manera que podría mirar también desde Génesis a la unión de Cristo y la iglesia. Y estamos hablando de un reformador de primera generación, antes de 1565. Zwinglio, por ejemplo, también lo cito, dice, así pues, Adán fue colocado en un jardín de lo más delicioso para habitarlo como cabeza de la familia. Ya luego, incluso William Perkins, que él está, digamos, entre finales de la segunda generación de reformadores y el inicio de la ortodoxia reformada, hablando del credo de los apóstoles, él dice, la vocación particular de Adán era entrar en el jardín del Edén, guardar y cultivar sus árboles y frutos. La vocación general de Adán era adorar a su creador, a lo cual estaba obligado por el derecho, es decir, la ley de la creación, considerando que la ley moral estaba escrita en su corazón por naturaleza. Él está diciendo algo también que hoy nosotros lo hablamos con naturalidad.
que la vocación particular de Adán era cultivar el jardín y expandirlo por toda la tierra, la gloria de Dios en toda la tierra, afamar la gloria de Dios, predicar la gloria de Dios como profeta, enseñar la gloria de Dios. Pero su vocación general era adorar a Dios. Fue creado para que glorificara a Dios. Ahora, ¿cómo se comprende esto? Todos los reformadores hablaron de un punto importante respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal, pero quiero referirme a Johannes Brents. Precisamente él dijo lo siguiente, y resume bien lo que los reformadores pensaban. Dice, Dios permitió a Adán comer de los frutos de todos los árboles del paraíso. Solo excluyó un tipo de árbol y le prohibió comer de su fruto. Dios eligió esta clase de árbol como si fuera un templo. Él está diciendo que el árbol fue como un templo para Adán, donde Adán, lo sigo leyendo, donde Adán pudiera reunirse con su familia y enseñarles allí, frente a ese árbol, acerca de Dios, de la misericordia de Dios, de su bondad y de su voluntad para ellos. Todos los reformadores de primera y segunda generación, y de esto bebieron la ortodoxia reformada temprana y alta, es que también el jardín del Edén era un templo prototípico y que la restricción que Dios dio, la ley que Dios dio de no comer de ese fruto, era para mostrar cuánto ellos y cómo ellos podían adorar a Dios. Y por eso dice que esto es como un templo, como un altar, en donde ellos podían llegar a Adán y decirles, miren, y comenzar a hablar de Dios. Dios nos ama tanto, Dios es justo, enseñar los atributos de Dios, diciendo, no podemos comer de esto. Aquí nosotros mostramos nuestra obediencia al no comer de este árbol. Este árbol es bueno, pero no podemos comer de él. Es decir, el árbol estaba para que ellos adoraran a Dios. En ese sentido, ellos hablaban de una adoración comunitaria dentro del Edén. Peter Martyr Bemigli dice, y cuando se nos ordena que seamos fecundos, hablando de tener hijos, es en el entendimiento de que hemos de engendrar tales imágenes de Dios como hemos sido hechos para ser, a fin de que la iglesia, una vez más mencionando Génesis, hablando de la iglesia, de cómo se ve desde ahí, pueda tener más ciudadanos. En efecto, no engendramos hijos para nosotros, sino para el Señor. Los esposos deben desear hijos y criar a los que reciban con ese objetivo, que reflejen a su Creador. Por eso vemos también que sus comentarios de Malaquías fueron tremendamente valorados, cuando hablaba de que de cómo ellos, recordemos en la tercera disputa que encontramos en Malaquías, Dios les dice que Él les había dado la espalda porque ellos estaban menospreciando a sus esposas, divorciándose de ellas para casarse con otras más jóvenes, y Dios aborrece el divorcio. Él dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué Dios los hizo uno? Dice Dios, en su disputa con ellos. Porque anda buscando hijos, hijos piadosos. Entonces, todos los reformadores entendían que la función del matrimonio, si bien es cierto, era procrear hijos para la misión de Adán y Eva. Dos, para que no hubiera fornicación y adulterio, es decir, para satisfacción personal. Y tres, para apoyarse mutuamente. Este matrimonio fue creado para darle la gloria a Dios mientras expandían el jardín, afamando el nombre de Dios, su gloria por todo el mundo que aquel momento era o selvático o desértico en algunas partes. Ellos tenían que convertir el mundo entero en un jardín para la gloria de Dios. Ahora, la ortodoxia reformada temprana, entre 1565 y 1640, específicamente hablando de los puritanos, entendemos que ellos produjeron una cantidad de libros y cantidad de recursos importantes que hasta el día de hoy los tenemos y se están reimprimiendo por el valor y el peso que tienen en la herencia reformada. Ellos establecieron y trabajaron bajo la convicción de que la palabra de Dios era lámpara a los pies y para luz para nuestro camino respecto al tema de la familia. Por ejemplo, Paul Bain
Él acerca de Efesios 5:28 dijo, y lo cito, el marido que no ama tiernamente a su mujer, a pesar de que ellas es una sola carne con él, es como un hombre que se come su propio hígado o se convierte en su propio verdugo. Wow, vemos ya una pasión importante en, en los puritanos respecto al valor del matrimonio y la dignidad de la mujer. El puritano también, quien representó a la iglesia de Inglaterra en el sínodo de Dordrecht, John Davenport, acerca de Colosenses dice lo siguiente: la mujer debe estar sujeta a su marido y ser dirigida por él, pero como compañera, no como esclava o sirvienta. Obviamente, él expresó también en este comentario que era prohibido al hombre golpear a su mujer. Una vez más, comenzamos a ver cómo ellos defendieron la dignidad de la mujer, de los hijos y del matrimonio. James Durham, respecto al cuarto mandamiento, escribió: recomiendo a las familias que se reúnan en casa para orar, leer, cantar salmos, discutir sermones y mantener conversaciones espirituales, porque en esos momentos Dios se acerca dulcemente y se revela, y el conocimiento de Dios se propaga y aumenta. Es decir, ya no solamente ellos hablaban de lo que significaba, de la esencia, del valor, de la dignidad, del propósito del matrimonio y de la familia, sino que ahora ellos comienzan a establecer reglas para el culto familiar. Y ya comenzamos a ver que ellos hablan de orar, leer, cantar salmos, escuchar sermones, leer sermones de parte de los padres a los hijos como un culto familiar. Obviamente, Calvino ya había dicho, para esta época recordemos, que la familia es la iglesia o la mini iglesia dentro de la iglesia. Thomas Helburton, él dijo simplemente que el hogar piadoso es el camino para ganar almas. Además, él eleva la dignidad del matrimonio diciendo: tú pierdes autoridad a la hora de predicar el evangelio si tú no procuras un hogar piadoso. Y él une lo que hoy nosotros observamos también en Pablo, de que en el caso de los criterios o requisitos para ser pastor, de que debe de gobernar bien la casa. Claro, porque la familia está por encima del ministerio y de cualquier trabajo y de cualquier vocación. Ya esto lo vemos nosotros en esta ortodoxia reformada temprana. William Tyndale, quien tradujo, ¿verdad?, el Nuevo Testamento al inglés, escribió: si existe una diferencia entre, perdón, sí existe una diferencia entre lavar platos y predicar la palabra de Dios. Pero en lo que se refiere a complacer a Dios, no existe ninguna diferencia en lo absoluto entre estas dos. El gran puritano y que recomiendo que ustedes puedan adquirir los libros precisamente que se están reprimiendo él acerca de la familia. Uno de los grandes representantes en el tema familiar es William Gouge. Él, respecto a Efesios 5, escribió y explicó que el matrimonio cristiano debe ajustarse al modelo de Cristo y su iglesia. Así como Cristo ama a la iglesia, el esposo debe amar absolutamente a la esposa con determinación y sacrificio. Él debe de ejercer un amor verdadero, libre, puro, excedente y constante, dice, nutriéndola y cuidándola como Cristo hace con su pueblo reunido. Incluso el pastor y teólogo Secker, acerca de la soltería, él advertía en contra de la elección de una esposa meramente por su belleza. Lo cito, dijo: si la carne de una mujer tiene más belleza que su espíritu cristiano, ella es como el veneno en los dulces, muy peligrosa. Y es que ellos decían de que no podía haber yugo desigual porque no hay comunión. Recordemos que la comunión para los reformadores no es como nosotros hoy. La palabra comunión ha perdido mucho valor. Para nosotros, hoy en día, la palabra comunión es como amistad cristiana. No, la comunión en la escritura es una comunicación. Se refiere a la comunicación de bienes espirituales. Por eso es que la Biblia dice que no puede haber comunión entre Cristo y Belial, entre un converso y un convertido. ¿Por qué? Porque no hay comunicación de bienes espirituales. ¿Qué es lo que Satanás tiene que nosotros necesitamos?
o qué es lo que nosotros tenemos que Satanás requiere. Entonces, no hay comunicación, no hay edificación mutua. Entonces, ellos hablaron mucho precisamente de la soltería. También George Hammond dijo en un libro que él escribió, él respondió esta pregunta en este libro. ¿Sobre qué bases y razones de las escrituras puede establecerse e imponerse el culto familiar? Lo interesante es que él se basó en Abraham, en Josué, en Job, en el Señor Jesucristo. También tomó parte de Cornelio para justificar que el culto familiar era importante en el día del Señor. Y así yo podía ir citando, por el tiempo no lo hago, pero se escribieron en el puritanismo, se escribieron muchísimos libros de crianza, oración por los hijos, sobre el tratamiento hacia la esposa, el tratamiento hacia los hijos rebeldes, el tratamiento hacia los padres, es decir, muchísima literatura. Richard Baxter, quiero ir concluyendo, el gran pastor Richard Baxter escribió acerca de la responsabilidad de los maridos y las esposas. Él dice, ellos, ambos esposos, tienen la responsabilidad especialmente de ser ayudantes de la salvación del otro, de estimularse mutuamente a la fe, al amor, la obediencia y las buenas obras, de advertirse y ayudarse mutuamente contra el pecado y todas las tentaciones, de unirse en el culto a Dios en la familia y en privado, de prepararse mutuamente para la proximidad de la muerte y consolarse mutuamente en la esperanza de la vida eterna. En este pequeño extracto, él está hablando, ya resumiendo todo lo que hemos visto, de que la familia debe de cultivar la gloria de Dios dentro de ella y fuera de ella. Debe de cultivar piedad. Existen para la gloria de Dios. Deben apoyarse mutuamente, procrear hijos, protegerse en su sexualidad y deben de ser, obviamente entre ellos, profetas, sacerdotes y reyes, enseñándose la palabra, estimulándose a las buenas obras, las obras justas y estimulándose a servir al Señor. Todo esto es parte de nuestra herencia. William Gage, también lo cito, dice, el marido y la mujer deben de ser fieles el uno al otro y ayudarse mutuamente en todo lo posible, incluyendo procurar el crecimiento espiritual del otro. Vemos una función sacerdotal otra vez. Sanar las faltas del otro y apartar al otro del pecado. Deben orar el uno por el otro, complementarismo, apreciarse y juntos guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, vidas piadosas, cultivar la gloria de Dios dentro del matrimonio. Luego él dice, deben cultivar la verdadera amistad e interés los unos por los otros. Deben compadecerse mutuamente en los momentos de aflicción, enfermedad y debilidad. Cada uno debe promover la reputación del otro, nunca hablando mal del otro en presencia de otros. Deben de ser confidenciales, no revelando los secretos del otro. Deben de ser eh, eh, industriosos en sus tareas, trabajando diligentemente en equipo el uno para el otro, para su familia, y en la hospitalidad hacia los demás, especialmente a los pobres. Por estas razones deben administrar su dinero juiciosamente. El amor conyugal debe llenar todas las estancias del hogar y derramarse por el mundo. Es decir, una vez más, él concebía que el matrimonio debe de cultivar y exhibir la gloria de Dios en todas sus facetas dentro de la familia y fuera de la familia. Así que, hermanos, en resumen, quiero concluir esta exposición con las palabras de J. I. Packer, que cuando él estaba hablando acerca del impacto de los reformadores en la recuperación de la familia, conceptual de la familia, práctica de la familia y del matrimonio, Packer, hablando del matrimonio, hablando, perdón, de los reformadores que enseñaron acerca de la familia, escribió diciendo, ellos acudieron al Génesis para ver la institución del matrimonio, a Efesios para ver su significado completo, a Levítico para su salud y pureza, a Proverbios para ver su gestión o administración, a varios libros del Nuevo Testamento para la ética del matrimonio, a Esther, Ruth y el Cantar de los Cantares para las ilustraciones y exhibiciones del ideal de Dios. Los reformadores
dejaron que las prácticas, los deberes y la ética del matrimonio fluyeran de las escrituras. Hermanos, la gran reforma protestante sí tuvo un impacto directo en la concepción y práctica de la familia. Muchas gracias. Gracias, profesor Javier Domínguez, por esta interesante clase. Bien, hermanos, quiero dar algunos anuncios antes de continuar con la segunda parte. Recordarles, hermanos, que estamos pronto a un mes de iniciar nuestro segundo bimestre del año académico. Y en esta oportunidad vamos a poner un poco más, que se vea un poco mejor. Ahí está. Vamos a iniciar nuestro segundo bimestre, ¿sí? Con dos cursos. Recuerda que estamos nosotros en este 2024 realizando dos diplomaturas. La diplomatura en Teología Reformada y la diplomatura en Matrimonio y Familia. Y estamos ya en el segundo bimestre dictando estos dos cursos. El segundo curso, perdón, de la diplomatura en Teología Reformada es el curso Doctrinas de la Gracia, que le estará impartiendo el profesor Roberto Espinosa, que es egresado del Seminario Bautista Confesional del Ecuador y que ahora está realizando su MD en el Covenant Baptist, en el Seminario de Teología Bautista allá de Estados Unidos. Y también el segundo curso del programa de Diplomatura en Matrimonio y Familia, que lo va a dictar, es el curso Apologética Familiar 1, que este curso de Apologética Familiar 1 será la familia y la educación, como el rol de los padres en la educación de sus hijos. Y lo estará impartiendo nuestro profesor José Ramírez, que tiene una maestría en divinidad en el MINS. Entonces, hermanos, procuramos nosotros darle calidad tanto de nuestros ponentes, de nuestra masterclass y también de nuestros profesores en cada curso. Así que, hermanos, ustedes pueden ya matricularse, hermanos, en estos cursos para que puedan continuar con su diplomatura. Una vez más, hermanos, recordarles, nosotros somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa centrada en el Evangelio del Reino de Dios y contentos de poder aperturar estos ciclos de masterclass que forman parte de nuestras diplomaturas en el 2024. Este primer masterclass que forma parte del programa de diplomatura en matrimonio y familia es la Reforma Protestante y su impacto en la familia.